ustedes estaban viendo entonces imágenes de todo lo que ha estado suscitando y la repercusión de la muerte del Papa Francisco hace 2 días ya. Bien, nosotros para justamente tocar este tema y poder robarle alguna experiencia maravillosa que seguramente ha tenido la señora Cecilia Dorado. Ella es periodista boliviana que ha tenido la oportunidad de ser parte del cuerpo de periodistas que acompañó justamente al Papa Francisco por distintos países en la región en ese viaje apostólico. Gracias por estar con nosotros, Cecilia, en esta mañana de Hola País. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, gracias por este contacto. La verdad que ha sido una noticia que ha impactado al mundo. A mí me cayó como un balde de agua fría, podríamos decir, porque después de una Semana Santa donde incluso el Papa participó de algunas ceremonias, pese al problema de salud que lo aquejaba ya bastante tiempo, él sacó fuerzas para estar con su pueblo, con el que siempre quiso estar. Él fue un papa del pueblo y lamentablemente, falleció esta líder espiritual que ha transformado en gran parte a la Iglesia Católica y que ha unido varios países a través del diálogo interreligioso. Sin lugar a dudas, lo que usted dice está con bastante certeza, pero quiero aprovechar si pudiera usted contarnos un poco de su experiencia de haber compartido el viaje apostólico justamente con el Papa Francisco. Entendemos que usted tuvo un contacto en primera persona con él. Por favor, si nos los podía relatar. Así es, la verdad que yo tuve la experiencia de acompañar al Papa Francisco en su viaje apostólico del 5 al 13 de julio. Fuimos hasta Roma como periodista del Deber. Estuve dentro de la delegación de 70 periodistas de diferentes partes del mundo, algunos incluso especializados en la cobertura solamente del Vaticano. Y bueno, fue una gran experiencia profesional y personal. Como ahí podemos ver, por ejemplo, esa es en las fotos, una conferencia de prensa dentro del avión. Esa foto es cuando el Papa se acerca a mí. La verdad que yo estaba muy ansiosa porque yo veía que iba pasando periodista por periodista para conversar un poco. Y yo le entrego ahí en esa foto una cruz hecha en madera, tallada por artesanos chiquitanos y que es una réplica en 40 centímetros, una réplica de la cruz misional que está actualmente en el altar papal frente al Cristo, aquí en Santa Cruz, donde se realizó la misa masiva. En ese momento yo le expliqué con detalle cuál era el sentido de la cruz y el Papa optó de forma silenciosa de darle un beso a la cruz. Ese gesto de humildad y de amor por Bolivia en ese momento me dejó sin palabras, ¿no? O sea, realmente el mero hecho de estar frente al Papa, saludarlo, darle la mano, es como uno siente como una tranquilidad, una paz. Está tiene un aura especial, realmente era un personaje que inspiraba mucha paz y era muy cercano a uno. Él conversó de cosas sencillas con uno. Por ejemplo, ahí le pedí que nos tomemos una selfie y él me dijo, esto es para los jóvenes, y yo le dije, sí, para los jóvenes bolivianos que lo están esperando. O sea que fue como un regalo la selfie y él posó tranquilamente, sonrió frente a la cámara también. Cecilia, y me imagino que él tan cercano, tan latino, dentro de todo ese recorrido que él tenía obviamente en la iglesia y años viviendo en Europa, claramente todavía se le quedaba mucho lo de latino. Me imagino que él también le dio algún regalito, le hizo algún presente. Sí, no, él en realidad iba conversando, incluso riendo, haciendo chistes, hablando de anécdotas durante todo el recorrido que hizo en el avión. Entonces, pero al final de toda la cobertura, la Santa Sede, a través de la organización, y por supuesto este es un obsequio especial de parte del Papa, nos otorgó una medalla a los periodistas de los países visitantes, que justamente es la que vemos en pantalla. Es una medalla con la cruz del Buen Pastor, que él se distinguió porque otros papas utilizaban la cruz tradicional donde está Jesucristo crucificado, pero él utilizaba la cruz del Buen Pastor porque esa fue el carisma que tenía
lo que quería transmitir, que era, que era un papa muy cercano, él decía con olor a oveja, muy cercano a su pueblo. Y esa es la imagen al reverso de la medalla del escudo del Vaticano. Bien, Cecilia, qué experiencia tan bonita que usted nos ha relatado hoy. Me imagino de que le habrá quedado un sabor bastante amargo, me imagino, a usted más todavía, que tuvo la oportunidad de, me imagino, conversar con él. Si nos puede contar un poquito de qué conversó con él, si le regaló por ahí algún consejo en el avión, cómo era el ambiente, cómo era. Me imagino que muy jovial. Usted ya nos comentaba de que charlaba periodista con periodista, y encima que es políglota, que habla distintas lenguas, pero me imagino que la mayoría de periodistas ahí latinoamericanos, ¿o cómo era la cuestión? Cuéntenos. No, había periodistas de diferentes países, por supuesto, de Europa también, o sea, como le decía, de diferentes países del mundo, algunos que estaban ya especializados, incluso hacían cobertura desde el Papa Juan Pablo II. O sea, pero más que nada yo rescatar esa cordialidad y esa apertura del Papa, incluso en las conferencias de prensa que daba. Él hablaba de diferentes temas, hasta sensibles, podríamos decir, porque, por ejemplo, el tema del mar, el tema de la migración. Cuando preguntamos ahí, yo fui por parte de medio impreso y otra colega por parte de la televisión boliviana, fuimos y se consultó sobre el tema marítimo y él dijo que era una demanda justa de Bolivia, ¿no? Esa posición, por ejemplo, tiene sus connotaciones, pero aún así el Papa se arriesga a abordar ciertos temas que él considera que es importante para un país, ¿no? El Papa fue un líder no solamente religioso, fue un líder que pudo unir a diferentes países a través de su intervención de forma más conciliatoria. En realidad, la Iglesia tuvo un aporte muy importante por parte del Papa, porque incluso transparentó en gran parte, o por lo menos se mostró así, de transparentar las arcas del Vaticano, ¿no? Se descubrieron durante las investigaciones que él ordenó, se descubrieron más de 1000 cuentas sospechosas, ¿no? Y ordenó que se fiscalicen mejor las arcas del Vaticano, cosa que incluso todo este tipo de medidas que él adoptó y que él ordenó trajeron a veces críticas dentro de la estructura tradicional de la Iglesia, pero él fue un papa transformador. Bien, quiero agradecerle por su tiempo y por haber compartido con nosotros en esta mañana sus relatos tan íntimos, Cecilia. Muchas gracias por su tiempo y por abrir su corazón a relatarnos esto que tan bonito debe tener guardado allí. Así es, la verdad que ha sido una experiencia muy especial desde el punto de vista profesional y personal. Lo guardo con mucho cariño y con un recuerdo grande del Papa Francisco. Y yo creo que al margen de haber tenido el privilegio como periodista de estar cerca de él en las coberturas, mucha gente que lo vio cuando vino a Bolivia y visitó los otros países, Ecuador y Paraguay también, sintió ese impacto en su vida. Yo he visto relatos de personas que incluso dicen haber vivido milagros y haber salvado problemas de salud después de las visitas del Papa. Entonces yo creo que más allá de mi experiencia personal, el Papa ha tocado muchos corazones, muchas vidas, gracias a la fe y a la evangelización que él, de la forma en que llevó muy próxima a la gente. Gracias a ustedes.